Hola, bienvenidos a una nueva edición. Ahora sí, bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo implementar el patrón Decorator. El ejemplo que vamos a ver es el de una tarjeta de crédito. Actualmente los clientes compran bienes y servicios y la tarjeta de crédito les ofrece el servicio de financiación. Queremos agregar dos nuevas funcionalidades. La primera consiste en un método de promoción, en el cual cuando un cliente compra por encima de un determinado monto, suma puntos para luego canjearlos por premios. Por otra parte, queremos ofrecer el servicio de compra segura, que permite bloquear las compras que excedan un determinado monto que se puede configurar. La primera alternativa es el viejo y confiable if, es decir, previo a sumar el monto al saldo del cliente, tenemos que hacer la validación por la compra, para lo cual tenemos que agregar un flag booleano que nos permita saber si un cliente está adherido al SafeShop, es decir, agregamos un atributo adherido al SafeShop dentro del cliente, y si cumple esta condición debemos entonces pasar a la segunda condición, donde tenemos que saber si el monto excede el monto máximo de SafeShop, que es otro atributo más que se agrega al cliente. En ese caso disparamos una excepción para cortar el flujo de envío de mensajes y evitar que se sume el saldo al monto. En caso contrario, si pasamos por aquí, tenemos que saber también si el cliente está adherido a la promoción, en cuyo caso hacemos la segunda pregunta, donde si el monto excede el monto mínimo de promoción, que es para todos igual, así que esto es simplemente lo que en algunos lugares podría ser una variable estática, un companion. Dentro del companion object podemos agregar un atributo, o podría ser directamente un valor numérico hardcodeado. Aquí no necesitamos agregar un atributo, pero sí tenemos que hacer la segunda pregunta de si el monto excede el monto mínimo, y bueno, sumaremos los puntos de promoción para que luego haga el canje de premios. ¿Qué podemos decir de la alternativa 1? En principio es simple. Con algunas líneas ya implementamos ambas funcionalidades. Por otra parte, podemos activar o inactivar la compra segura o la promoción con simplemente decir adherido SafeShop igual a true o adherido SafeShop igual a false, y de la misma manera la promoción. Esto es dinámico, esto ocurre en runtime, no necesitamos recompilar para que esto suceda. Así que esas son las ventajas que tiene esta alternativa. Por otra parte, mencionando las contras, tenemos que agregar bastantes atributos al objeto cliente original. No solamente los flags, sino también el atributo monto máximo de SafeShop, que lo tienen todos los clientes, incluso los que no tienen compra segura. Por otra parte, revisemos este método comprar. Hay tres responsabilidades, La responsabilidad original, que era la de sumar el monto al saldo del cliente, pero también aparece la responsabilidad de la compra segura y de la promoción. Con lo cual, tres responsabilidades, obviamente es mayor a 1, eso es bastante fácil de entender, pero bueno, tres responsabilidades son más difíciles de testear, y eso hace que baje la cohesión, tiene una consecuencia negativa en mi solución. Y es algo que después se ve en el mantenimiento posterior, ¿Qué pasa si aparecen más condiciones comerciales? Bueno, se va a complicar el mantenimiento posterior, además de agrandar el estado del cliente. La segunda alternativa que podríamos pensar es subclasificar cliente promoción y cliente SafeShop de la implementación original, que era cliente posta. Es decir, aparece un método comprar que puede delegar mediante super al cliente posta y luego, en caso de éxito, hacer la pregunta para ver si el monto excede el monto mínimo de promoción y sumar los puntos correspondientes, Lo mismo pasaría con SafeShop, O sea, en la compra del cliente SafeShop hacemos la pregunta para validar primero y luego delegaríamos en la superclase la compra propiamente dicha. Aquí vemos, que tendríamos atributos exclusivos de cada una de las implementaciones, y
parecería que es una solución viable. No obstante, vamos a ver el análisis de esta alternativa. Efectivamente, esta solución genera abstracciones más cohesivas, porque cada subclase implementa su parte, y el estado que manejan también. Por otra parte, tenemos dos grandes contras a la hora de implementar esta alternativa. La primera es: no podemos activar e inactivar funcionalidades dinámicamente, es decir, no podemos pasar de tener compra segura a no tenerla. Veamos nuevamente el diagrama de clases. Si yo instancié un objeto cliente SafeShop, para poder tener un cliente posta necesito instanciar un nuevo objeto. Y la duda es: ¿qué pasa con todas las referencias que están apuntando a dicho objeto? ¿Sí? Es decir, ¿cómo le aviso a quienes conocen al cliente SafeShop que ahora es otro cliente, ¿no? Es un cliente posta? La segunda contra que tenemos es que no podemos combinar compra segura con promoción. Nuevamente, veamos el diagrama de clases. Yo tengo un cliente con SafeShop o un cliente con promoción. Incluso puedo tener un cliente sin promoción ni SafeShop. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero tener un cliente con promoción y SafeShop? Debería tener una nueva subclase, y a lo sumo, en el mejor de los casos, trabajarlo con composición, delegando las responsabilidades a estas subclases existentes. En el peor de los casos estaría repitiendo el mismo código que tengo en promoción y en SafeShop. Por lo tanto, de todas las soluciones que vamos a ver, la alternativa 2 es la solución que menos funcionalidades permite y es la que vamos a descartar porque es la única que no puede resolver los requerimientos satisfactoriamente. La tercera alternativa consiste en que el cliente tenga una lista de condiciones comerciales. Cada una de esas condiciones comerciales es una strategy que define qué es lo que hay que hacer en el método comprar. Vamos a ver posteriormente la implementación como para que tengan una idea, pero podemos ya hacer un análisis. El cliente y cada una de sus condiciones comerciales, promoción y SafeShop, representan objetos cohesivos donde cada uno cumple una responsabilidad, Entonces eso ayuda al testeo individual de una condición comercial o bien del cliente. Por otra parte, es flexible esta solución porque podemos activar o inactivar funcionalidades mediante un simple add o remove dentro de la colección. Es decir, queremos tener, pasemos aquí, queremos tener un cliente con promoción, agregamos un objeto de promoción dentro de la colección. Queremos tener SafeShop, lo agregamos dentro de la colección. Y de la misma manera podemos eliminarlo. Por otra parte, el hecho de tener una colección de strategies permite combinar todas las condiciones comerciales que queramos o incluso no tener ninguna. Por otra parte, hay algunas contras de esta solución. Vamos a nombrar a la primera, después vamos a pasar a la implementación. Pero hay un grado adicional de indirección, es decir, anteriormente necesitábamos únicamente un objeto cliente para representar al cliente con SafeShop o con promoción, y ahora necesitamos varios objetos para representar no solamente al cliente sino la condición comercial. Es decir, este grado de indirección tiene un costo a la hora de mantenerlo. Aquí tenemos la solución utilizando strategies. Tenemos una interfaz cliente que luego es implementada por la clase cliente posta, que contiene internamente una lista mutable de condiciones comerciales. A la hora de comprar, lo primero que hacemos es delegar a cada una de las condiciones comerciales el aviso de que estamos por comprar. ¿Por qué antes? Porque la compra segura requiere validar antes de que luego apliquemos ese monto al saldo, Asumimos el monto al saldo de manera de incrementar la deuda. Por otra parte, tenemos un tema, Es decir, tenemos una lista que respeta el orden en el cual nosotros agregamos los elementos. Entonces, ¿qué pasa si yo primero agrego la promoción y luego el SafeShop? De manera que, por ejemplo, la compra tiene un monto que supera el monto mínimo para la promoción.
En ese caso, lo que va a pasar es que vamos a sumar los puntos de promoción, pero después aparece la condición comercial de SafeShop, es decir, la compra segura, que hace la validación y supongamos que el monto supera el monto máximo de SafeShop. En ese caso, lo que pasaría es que se generaría una inconsistencia. No se suma el monto, no se sumaría, pero sí estaríamos sumando los puntos y rechazando la compra al mismo tiempo. Como eso no lo queremos, no queremos implementar de esa manera para que pase esto, lo que hemos decidido resolverlo es una de las varias alternativas con las que se puede evitar este problema. Definimos un método orden que para la compra segura es 1 y para la promoción es 2. De esa manera, la lista de condiciones comerciales, no importa en qué orden hayamos agregado la compra segura o la promoción, se ordenan esos elementos por el método orden, que es un método que agrega el negocio. Entonces, si tenemos primero la promoción y luego la compra segura, al hacer un sorted by nos queda primero la compra segura y después la promoción. Aquí lo que hacemos es delegar a cada una de las condiciones comerciales de la compra. En el caso de la compra segura, lo que hacemos es incorporar la variación con un if. En el caso de la promoción, lo que estamos haciendo es haciendo la pregunta y delegando la suma de puntos al cliente. Una cuestión más que nos parece importante contar es la creación del cliente se hace a través de un objeto específico que es el cliente builder, que es un objeto que sabe construir un cliente, para lo cual el cliente builder recibe como constructor un cliente posta. Esto puede ser un poco confuso, ¿no? Si nosotros hacemos control B, ¿no? Y vemos que, ¿cómo es esto? Que el cliente builder recibe un cliente. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que está cumpliendo? Bueno, el tema es que en el test nosotros estamos creando un cliente builder al cual nosotros vamos a agregarle luego las condiciones comerciales de promoción y SafeShop. Esta parte no es tan trivial porque incluso en nuestras soluciones fuimos pasando, ¿no?, por una solución con condicionales, ahora estamos moderando strategies, ¿no?, y a futuro van a surgir nuevas alternativas. Entonces, una forma de desacoplar la forma de construir el cliente del test, que es el que lo va a usar, es a partir de esta clase cliente builder que, por ejemplo, sabe cómo agregar una condición comercial de promoción y otra de SafeShop, para la cual provee dos métodos de alto nivel que terminan definiendo un DSL o un Domain Specific Language, es decir, un lenguaje para construir clientes. Entonces, si bien sí, primero les paso un cliente al cliente builder, después ese cliente builder me permite tener dos métodos, en realidad son tres, ¿no?, pero dos métodos para condiciones comerciales y un tercer método que es el método build. Veamos cómo está implementada la promoción. Lo que hace es agrega la condición comercial de promoción que no necesita parámetros adicionales. Lo mismo en SafeShop, que sí necesita el monto máximo. De esa manera se agrega la condición comercial a la lista de cliente. Y fíjense este detalle, ¿no?, que devuelve cada uno de los métodos, devuelve this. ¿Para qué se hace esto? En lenguajes como Kotlin o Extend, que permiten encadenar varios mensajes todos juntos, esto es ciertamente un chiche que podría pasar como innecesario, ¿no? En lenguajes como Java, donde yo de otra manera debería repetir, ¿no?, cliente igual a cliente builder, cliente.promoción, cliente.SafeShop, cliente.build. Eso permite que yo encadene los mensajes uno por uno, de manera que la operación de crear el cliente es atómica, ¿no? Es decir, esto se da en un solo paso, ¿no? Sí, lo podría tener en una sola línea, por cuestiones de claridad no lo hago. Pero
esto de encadenar los mensajes es algo bastante interesante para contar. Entonces, una vez que yo le digo, bueno, tiene promoción y me devuelve el cliente builder, le puedo decir también tiene save shop y este es el monto máximo que quiero darle. Por último, tengo un método, ¿no? O sea, el mensaje bill lo que permite es no solamente devolver el cliente correctamente inicializado, ¿no? Sino que puedo verificar, ¿sí? Puedo agregar validaciones para estar seguro de que mi objeto cliente está en un estado consistente. Entonces, por ejemplo, si el cliente no tuviera condiciones comerciales o el saldo fuera negativo, lo que permite el builder es no darme una instancia de cliente que no sea consistente. Vemos por último en un diagrama dinámico la tercera alternativa. El cliente posta tiene una lista de condiciones comerciales que estarán definiendo qué es lo que tiene que ocurrir ante una compra. Queremos presentarle una cuarta alternativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa imagen? Bueno, estamos envolviendo, ¿sí? una comida que justamente por eso se llama wrap, ¿sí? La idea de wrapear se puede trasladar a la programación orientada a objetos y es de hecho esa técnica la que vamos a implementar para agregar funcionalidad. Entonces vamos a partir de un cliente y vamos a ir agregándole capas, por ejemplo la compra segura, luego la promoción, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las funcionalidades que queramos agregar. Es decir, vamos a agregar funcionalidades en capas como nos muestra este simpático personaje. Puesto en un diagrama dinámico, lo que nosotros haríamos es al cliente vamos a agregarle una referencia desde otro objeto que conozca al cliente y que se llame cliente con promoción, ¿no? Y a su vez este cliente con promoción, ¿sí? Va a ser envuelto porque otro objeto como el cliente con compra segura va a conocer a este objeto que nosotros llamamos cliente con promoción. Es decir, partiendo del cliente con compra segura, ¿sí? Vamos a eventualmente llegar a nuestro cliente posta. Si comparamos la alternativa 3 y la alternativa 4, que ya la presentamos como el decorator, vemos que lo que cambian principalmente son las flechas. Es decir, tenemos una abstracción que representa la promoción, otro que representa la compra segura y otro que representa el cliente posta, tanto para el strategy o la lista de strategies como para el decorator. La diferencia es que mientras que el cliente es el que toma la responsabilidad y hay una colección de condiciones comerciales, acá lo que está pasando es que el decorator habla de la presencia de un cliente con compra segura y un cliente con promoción, ¿no? Por lo tanto, la abstracción principal es un cliente que va a tener una condición comercial o un cliente que no va a tener ninguna condición comercial, ¿no? Y las flechas, mientras que tenemos una lista de strategies en la opción 3, en la opción 4 siempre es de a una referencia. Es decir, un cliente que tiene una condición comercial tiene una referencia a un cliente con una condición comercial, como es este caso, o a un cliente sin condición comercial, un cliente posta. Puede ser un poco abrumador ver este diagrama y decir, no entiendo nada, ¿sí? Pero vamos a implementarlo primero y luego vamos a volver a él. Aquí tenemos la implementación de la interfaz cliente. La clase cliente posta ya no va a tener condiciones comerciales. Por lo tanto, los dos métodos que vamos a quitar es obviamente el que permite agregar una condición comercial a la colección y el delegar en la compra a las correspondientes condiciones comerciales. Es decir, que el cliente posta va a tener la funcionalidad que tuvo originalmente más la posibilidad de agregarle puntos de promoción. Por otra parte, tenemos esta interfaz condición comercial que la vamos a transformar en un cliente con condición comercial
que va a recibir en el constructor y lo va a asignar a una referencia propia al cliente, que no sabemos si es el cliente posta o un cliente con condición comercial, y a su vez este cliente con condición comercial va a implementar la interfaz cliente. Por lo tanto, vamos a implementar todos los métodos de dicha interfaz. El comportamiento por defecto va a ser, vamos a estar delegándole al cliente la resolución del método mismo. Es decir, el saldo no lo puede definir el decorador, sino que se lo delega al decorado. Si el decorado es otro decorador, a su vez se armará una cadena hasta que finalmente el último eslabón de esa cadena es el cliente posta, que sí sabe, por ejemplo, informarnos el saldo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Está aquí. Por otra parte, aquí tenemos los puntos de promoción. Muy bien. Nuevamente delegamos los puntos de promoción a nuestro cliente. El hecho de comprar, bueno, no lo vamos a implementar aquí. Es decir, lo vamos a dejar como abstracto. Para dejarlo como abstracto, bueno, simplemente, y ya que aprovechamos el hecho de no crearlo directamente como abstracto para poder ayudarnos con el IDE a ver cuáles eran todos los métodos que teníamos que implementar, ahora que ya los tenemos la cáscara de esos métodos, ya podemos decir que esta no va a ser una clase concreta, sino que va a ser la clase de la cual van a subclasificar cada uno de los decoradores. Entonces aquí tenemos el pagar vencimiento. Este es un método unit, así que vamos a hacer esto. Y por último, sumar puntos. También es un método unit, es un método que busca tener efecto. Se delega al cliente. ¿Sí? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque los puntos tienen que estar en el cliente posta. Es decir, no queremos que cada decorador agregue estado adicional al cliente. ¿Sí? Al menos no. Es decir, sí para el caso del monto máximo de SafeShop, pero es el único caso en que lo queremos, ¿no? Para la promoción queremos poder averiguar cuáles son los puntos acumulados para el cliente. Entonces la forma más simple es que todo ese estado resida en el cliente posta. Si les parece que es un poco tedioso, cosa que totalmente de acuerdo con esa visión, esto de tener que delegar al cliente una y otra vez, bueno, pueden ver el video que habla de cómo implementar esto con Delegated Methods, y que de paso se van a llevar la explicación de lo que es un mixin en Warlock. Pero bueno, eso será material para otro video. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, tenemos que implementar tanto SafeShop como promoción, ya no como condiciones comerciales, sino como cliente con condición comercial. Para lo cual, bueno, tenemos que recibir, además del monto máximo, una referencia al cliente, porque esa es la que vamos a tener que pasársela a la superclase. La superclase es la clase abstracta que tiene la referencia a cuál es el siguiente elemento dentro de la cadena de decoradores para poder hacer que todo esto funcione. Ahora tenemos que implementar el método comprar, que ahora no va a recibir el cliente, ¿no? Nosotros somos un cliente con SafeShop, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de SafeShop ya hablamos de un objeto que representa a un cliente que tiene una condición comercial, una de muchas que puede tener, ¿no? Pero en particular ahora estamos atacando a la compra segura. Entonces el override se hace sobre la definición del cliente, ¿ven? Entonces el método comprar tiene un solo parámetro, que es el monto
que es un entero. Entonces, perfecto, lo que vamos a hacer es hacer la pregunta sobre el monto mayor al monto máximo. En caso de ser necesario, tiramos una excepción. Y esto no se completa acá. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es hacer la validación y después tenemos que delegar la compra al cliente. Sea quien fuere. Es decir, podría ser cliente una promoción o podría ser el cliente posta. Pero es una cosa súper importante a la hora de implementar el decorador. Recordar que el decorador se pone, intercepta, ¿no? Se pone por encima del cliente, ¿no? y empieza a recibir los mensajes que originalmente recibía el cliente. Entonces, si me olvido de poner cliente.comprar, lo que va a pasar es que el decorador va a pisar la definición original del cliente posta y no vamos a sumar el saldo ni tampoco va a pasar ninguna otra cosa, ¿no? Y eso es algo que es súper importante acordarnos de hacer. Bueno, por el otro lado eliminamos el viejo método orden, que ya no lo necesitamos porque fíjense que el mismo método comprar me permite escribir el código antes o después. Es decir, yo podría tranquilamente cortar y pegar esto antes del if, ¿no? Pero obviamente no quiero hacer eso. Primero quiero validar. Y después, bueno, tengo la clase promoción, que nuevamente va a tomar la definición del cliente con condición comercial, para lo cual voy a recibir un cliente, no voy a escribir val. Recuerden que no quiero tener val, ¿por qué? Porque ya tengo un val definido en la superclase. Es decir, si voy a recibir en el constructor un parámetro cliente, se lo voy a pasar al constructor de la superclase. Bien, por supuesto se está quejando de lo mismo que antes, ¿no? No tenemos un método comprar de dos parámetros, sino que es de uno solo. Y fíjense que aquí, al comprar, primero deberíamos invocar a la compra. Esto que permite que si tenemos los decoradores en el siguiente orden, primero promoción, luego save shop y luego cliente posta, se invoque primero al cliente.comprar, con lo cual lo primero que vamos a hacer es delegar al, por ejemplo, un decorador que sea la compra segura, ¿no? O en caso contrario será el cliente posta, en cuyo caso primero sumamos el saldo al monto y después sí nos encargamos de los puntos. El decorador tiene esa ventaja, ¿no? Nosotros tenemos un control absoluto del algoritmo y podemos decidir que las cosas ocurran antes o después del método que estamos decorando. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bien, los tests están usando un objeto que se ha de construir un cliente, que es el cliente builder. Encapsular esa instanciación a nosotros nos va a ayudar bastante, porque justamente la forma de construir un cliente con compra segura o con promoción cambió un montón. Por ejemplo, lo primero que pasa aquí es que yo recibo posiblemente un cliente posta para comenzar mi cliente builder, pero luego yo quiero decorarlo. Recordemos cómo se genera una compra segura. Save shop de monto máximo, pero al cual le tengo que agregar el cliente. Es decir, ¿de dónde sale ese cliente? Sin duda sale del cliente original, ¿no? Que era un cliente posta. ¿Sí? Pero fíjense lo que va a pasar, ¿no? Es decir, yo de esta manera estoy construyendo un cliente con compra segura, cuyo yo estoy asumiendo aquí que el cliente es un cliente posta, ¿sí? Pero eso no va a ser cierto, ¿no? De hecho, lo primero que tenemos que hacer es, esto ya no puede ser un var, porque cuando yo decoro al objeto, lo que estoy haciendo es cambiando la referencia del objeto al que estoy apuntando. Es decir, antes apuntaba a un cliente posta, ahora quiero apuntar a un save shop. Y fíjense que el IDE me está diciendo que no, que la referencia es a un cliente posta, no es a un save shop, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? El problema está en que yo tipé
la variable cliente como cliente posta, y en realidad lo que yo quiero es, a partir de ahora, que el cliente builder acepte como parámetro del constructor un objeto de tipo cliente. Es decir, ¿puedo pasar un objeto cliente posta? Por supuesto, porque un cliente posta implementa cliente. Pero también necesito que dentro de la referencia cliente pueda poner un save shop o una promoción que justamente son, no solamente extienden de cliente con condición comercial, sino que también este cliente con condición comercial implementa el cliente, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de aquí lo que hago es recibo en el constructor un cliente, presumiblemente posta, y para decorarlo lo que hago es uso la referencia original de cliente, pero luego la reasigno al objeto que me devuelve este constructor. Es decir, uso la referencia original de cliente para envolverlo y luego lo reasigno de manera que ahora el cliente ya no apunta al cliente original, sino que apunta a un objeto SafeShop. Lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Donde el cliente va a hacer ahora una referencia a un objeto de promoción en el cual yo le paso el cliente. Lo que cambia aquí es, bueno, que como antes tenía un cliente posta, yo podía acceder directamente a la variable, ahora tengo que buscar el saldo como método. Entonces me faltan los paréntesis que se los voy a agregar, ¿sí? A partir de acá compila todo y fíjense cómo no tuve que cambiar absolutamente nada en ninguno de los tests, que siguen funcionando exactamente igual. Es decir, en principio compilan y si ustedes me creen que funciona, pueden verlo con sus propios ojos. Es decir, vamos a ejecutar este test que tiene tanto promoción como SafeShop y después de unos breves segundos que hacen este video más largo, discúlpenos, van a poder ver que todos los tests pasan. Perfecto. Bien, acabo de agregar unos breakpoints convenientes para debuguear la solución y ver cómo es que funciona todo. Supongamos que nos vamos al test de cliente mixto, al primero, al que hace la compra exitosa. Nos posicionamos acá, hacemos debug y esto levanta en principio algo que queríamos contar, ¿no? Es decir, la posibilidad de ver lo que ocurre, por ejemplo, dentro del builder, ¿sí? Nosotros estamos haciendo, primero que nada, invocando al cliente builder con el cliente posta y ahora entrando al método promoción, ¿no? Entonces, dentro de promoción estamos aquí, podemos ver que el cliente posta tiene este hash 3451, tiene un saldo de 50 y 0 puntos de promoción, y cuando yo voy a invocar al constructor de promoción, fíjense lo que va a pasar con la referencia al cliente, ¿no? O sea, yo acabo de ejecutar esta línea y ahora el cliente no es más el cliente posta original, sino que pasó a ser este objeto cuyo hash es 3515, que tiene una referencia al cliente que es el cliente original. Si seguimos ejecutando, pasamos a esta otra línea, ¿no? La línea de SafeShop del monto máximo, donde tenemos aquí el monto máximo que es 80, y vemos aquí que, bueno, el hash, recordemos que es 3515. Cuando yo ejecute esta línea, pasamos a tener un nuevo hash, que es el que se acaba de crear, ¿no? Es el objeto de compra segura que acabo de crear con hash 3626, que tiene un cliente en promoción 3515, que a su vez tiene el cliente posta, que es el 3451 original. Vemos que el estado que tiene la compra segura es de monto máximo de 80,
La promoción no tiene un estado adicional, simplemente tiene la referencia al cliente, ¿sí? Ese es el único estado que maneja. Y el cliente posta tiene los puntos de promoción y el saldo correspondiente. Bien, continuamos entonces nuestro debugging. Estamos ahora dentro del test que hace el envío del mensaje comprar a cliente. ¿Quién es cliente? Vemos aquí que es un SafeShop que dentro tiene un cliente que tiene promoción, que a su vez tiene un cliente posta con la información correspondiente. Entonces vamos a meternos, hacer un step into, vamos a meternos dentro del método correspondiente. Es un objeto SafeShop, así que el comprar que se ejecuta hace primero que nada la validación. Entonces vamos a hacer un step over, ¿no? Monto no es mayor a monto máximo, porque monto es 60, monto máximo es 80, así que vamos a delegar la compra al cliente. ¿Quién es el cliente? Un objeto promoción, es decir, un cliente con la condición comercial correspondiente a la promoción. Hacemos F7, que es step into, y eso nos va a llevar al comprar de promoción. Claramente, que primero que nada delega la compra en cliente. Pero ¿quién es cliente ahora? Cliente es el cliente posta, como podemos ver aquí. Entonces, hacemos F7 y aquí vemos que al saldo que originalmente era 50 le vamos a sumar los 60 pesos. De esa manera el saldo se incrementa a 110, podemos verlo aquí. Y al salir, ahora se ejecuta el if. Es decir, hacemos el chequeo de que el monto 60 supera el monto mínimo de la promoción, que es 50, y entonces eso va a delegar a nuestro cliente para sumar los puntos correspondientes. Entonces, cuando vemos acá, vamos a pasar de punto de promoción 0 a 15. ¿Sí? Como vemos aquí. Salimos de acá y bueno, esto se completa. Para entender un poco cómo funciona la pregunta de cliente saldo, podemos hacer un step into, nuevamente con F7, y vamos a ver que cliente saldo es un SafeShop. ¿Sí? SafeShop no define un método saldo, pero sí lo define su clase abstracta, es decir, el method lookup comienza en el objeto receptor, sube hacia la superclase y en este caso lo estamos delegando al cliente, ¿no? ¿Quién es el cliente? Es un objeto promoción que tiene adentro el cliente posta. Entonces, lo que va a pasar es que si yo hago F7, yo tengo nuevamente, estoy parado en la misma línea, ¿no? En la línea 32. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que el objeto receptor era una promoción que tampoco tiene implementado el saldo, ¿no? Veamos acá, ven que no tenemos un método saldo. Entonces, la superclase es la que va a responder, pero ahora con la referencia cliente apuntando a un objeto cliente posta. Entonces, si nuevamente presiono step into, vamos a ver aquí que quien responde es el objeto cliente posta, devolviendo el saldo que es 110. Y al salir de acá, bueno, vamos saliendo de cada una de las llamadas, ¿sí? Y efectivamente esta aserción se cumple. Lo mismo va a pasar con los puntos de promoción. Vemos aquí el diagrama estático de la solución final. Tenemos la interfaz cliente, que es la que nos sirve para generar una clase abstracta para los decoradores. Entonces, no solamente sirve para proveer una implementación que en principio es la única que hay, ¿no? Y podría sonar un bad smell. Después nos sirve para poder definir una clase abstracta en la cual todos los decoradores implementan esta interfaz y a su vez tienen una referencia al cliente. Esto permite que el cliente con condición comercial apunte a un cliente posta o a cualquiera de los otros decoradores que están dando vuelta.
Consecuencias que tiene el decorador, y lo hemos visto en el builder. Es decir, originalmente estábamos apuntando a este cliente posta que, por ejemplo, tenía atributos o podría tener algún método que la interfaz no define, y al corrernos y empezar a utilizar este otro objeto, perdemos la identidad original del cliente al que le hablamos, no solamente respecto a el tipo, que ya no podemos utilizar, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con decoradores tenemos que utilizar una interfaz más genérica, cliente y no cliente posta. Pero acá además el cliente de compra segura no es este cliente, entonces hay que tener cuidado si estamos haciendo comparaciones. Es decir, si yo tengo una lista de clientes y quiero averiguar, por ejemplo, mediante un find, si este cliente está en la lista, tengo que tener cuidado que si el cliente está decorado y en la lista no lo está, posiblemente no lo pueda encontrar. En el ejemplo hemos visto que la cadena de decoradores se iniciaba con el cliente posta, luego la promoción y por último la compra segura. Podemos repasar aquí en el ejemplo que el builder primero recibía al cliente, luego la promoción y por último Save Shop. ¿Qué hubiera pasado si cambiábamos el orden en el que decorábamos al cliente? Es decir, ¿qué pasaría si yo cambio la promoción y hago esto, ¿no? Entonces, podría volver a ejecutar los tests para ver que efectivamente no cambiaría nada. ¿Por qué no cambiaría nada? Bien, porque lo que ocurre en la especificación del cliente aquí es que a la hora de comprar en el Save Shop, primero yo valido y después delego al cliente la compra. Lo mismo pasa con la promoción. No hay riesgo de que yo sume puntos antes de haber comprado, porque primero delego la compra y luego sumo los puntos. Entonces, el orden en que yo decoro es absolutamente indistinto, porque yo estoy controlando lo que pasa en el algoritmo de la compra en este contexto, ¿no? En este caso puntual. Una pregunta frecuente que suele hacerse es: ok, yo tengo una cadena de decoraciones de cliente, ¿puedo eliminar los clientes con promoción? La respuesta es que no queremos hacer eso, ¿no? Y si realmente es parte importante del requerimiento poder agregar o quitar en forma fácil las condiciones comerciales, el decorator no es una buena opción. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo importante el que requiere poder reapuntar este cliente de compra segura hacia el cliente posta y eliminar este decorador, ¿no? Lo que es mucho más fácil es tener al cliente posta y en el momento en que yo necesite utilizar la funcionalidad de compra, decorarlo temporalmente. Es decir, podemos decorarlo en el momento en el que necesitemos resolver la compra. Y después seguir trabajando con nuestro cliente. Eso lo que nos permite es, no comprometer esta estructura que es complicada, para luego dinámicamente eliminar algún tipo de decorador. Porque ¿cómo podríamos saber que queremos eliminar la promoción de un cliente? Explícitamente a partir de la clase, ¿no? O con cualquier otro mecanismo que echa por tierra el polimorfismo. Una consecuencia de la forma de implementar el decorator es que el cliente posta no sabe que lo están decorando. Es decir, la responsabilidad parte de los decoradores y el cliente posta simplemente ofrece una serie de servicios que son los mismos que originalmente tenía. Viendo a la gimnasta, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la diapositiva? Bueno, así de difícil es mantener, explicar, entender, implementar un decorator. Es decir, cuando hablamos de objetos de dominio es bastante difícil que nosotros nos decidamos por el decorator como primera opción, porque es la opción más compleja de todas. Entonces uno podrá decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo un video que explique este patrón?
En particular porque creemos que tiene sentido abrir el juego a una herramienta que en principio no se nos va a ocurrir. Es una herramienta que además arquitecturalmente sí tiene mucho sentido cuando nosotros queremos agregar comportamiento cross a una aplicación o cuando estamos modelando un framework. Entonces tiene sentido explicarlo en tanto que es una idea de diseño interesante, ¿no? Aunque sea para no tomarla en cuenta a la hora de implementar una solución dentro de nuestro dominio, pero que además cuando nosotros abramos el juego hacia la arquitectura, bueno, es una idea que nos puede ser útil. De todas maneras, te vamos a dejar unos ejemplos donde sí tiene sentido. Por ejemplo, decorar una colección para que trabaje en forma concurrente, ¿no? O en general, cuando necesitamos agregar funcionalidades a un objeto que no depende de nosotros. Por ejemplo, una clase de la JDK, de las clases que vienen con la implementación de Java. La otra cuestión importante a tener en cuenta es que si la interfaz del objeto decorado es grande, eso nos va a complicar mucho poder implementar decoradores. Entonces tenemos que buscar que la interfaz del objeto decorado sea lo más reducida posible. Y así culmina un nuevo video de Diseño para Todos. Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente.